encontramos en la necesidad de definirnos por la autorrealización íntima del ser. Todas las escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista están desafortunadamente embotelladas en el dogma de la evolución. Como tantas veces lo he repetido, no negamos la ley de la evolución en sí misma. Únicamente la colocamos dentro de su lugar. La ubicamos en su sitio especial. Evolución e involución constituyen realmente el eje mecánico de toda la naturaleza. Todo evoluciona e involuciona, sube y baja, asciende y desciende. Gira la rueda del samsara incesantemente, fundamentada en estas dos leyes, evolución e involución. Mucho se ha hablado sobre el movimiento perpetuo. Hubo una época en que las gentes se dedicaron a devanarse los sesos para inventar, dijéramos, un aparato que tuviera el movimiento perpetuo. Se quería un objeto, es decir, algún mecanismo de tipo muy especial, que girara incesantemente, que nunca se detuviera y sin gasto de combustibles de ninguna especie, lo cual manifiestamente es absurdo. El movimiento perpetuo implica, de hecho, un gasto de combustibles. No podría existir tal movimiento sin ese gasto. La Tierra, por ejemplo, gira alrededor del Sol, va y viene incesantemente. He ahí un movimiento perpetuo. Pero hay gasto de combustibles. Conforme el tiempo va pasando, la Tierra va envejeciendo. Y día llegará en que será un cadáver, una nueva luna. Así pues, tratar de inventar un mecanismo sin gasto de materiales, sin consumo de materiales de ningún tipo, es completamente imposible. Aún en el supuesto de que se lograra inventar algún ente mecánico con un movimiento continuo, y sin gasto, esto sería muy relativo, porque los mismos materiales del aparato mecánico se desgastarían a la larga. Serían ellos precisamente los elementos base para mover a tal mecanismo. Se desgastarían los ejes, los piñones de las ruedas o de los ejes, etcétera, etcétera, etcétera. Llevemos esto al terreno, dijéramos, filosófico, esotérico o científico. La rueda del samsara se basa en el movimiento perpetuo. Los dos factores de esa gran rueda son evolución e involución. Por la derecha, subía nubis evolucionante.
Por la izquierda desciende tifón involucionante. Empero, la rueda se paralizaría, llegaría a la estática si no hubiese consumo de materiales. ¿Cuáles son los materiales que hacen girar la rueda? Obviamente, los egos, los millones de egos que viven en la faz de la tierra. Es claro, es ostensible que a todos se nos asignan 108 existencias, y esto lo he repetido hasta la exhaustación. Cierto y de toda verdad. Cumplido nuestro ciclo de vidas, nos precipitamos por el arco descendente e involutivo de la rueda del samsara. También es verdad que nos desintegramos en la octava esfera, en la novena esfera. Es obvio. Nos precipitamos hacia el centro de gravedad de nuestro planeta, hacia el núcleo de estabilidad planetaria, hacia el centro de la Tierra. En ese descenso, en esa caída hay involución. Pasamos por los estados animálicos, vegetales y minerales. Luego nos volvemos polvo. Somos el material, pues, que hace mover la rueda. Vean ustedes, la fuerza de gravedad hace girar la rueda hacia abajo, hacia el centro de estabilidad que está en el corazón de la Tierra. Pero al volvernos polvo, en el núcleo central del planeta en que vivimos, entonces, por ley de levitación, de simple ascenso, evolucionamos nuevamente, salimos a la superficie, a la luz del sol, para recomenzar la jornada y recapitular estados minerales, vegetales y animales, hasta reconquistar el estado humano que otrora perdiéramos. El material, pues, de desecho que hace mover la rueda son los millones de egos que viven sobre la faz de la Tierra. Con la fuerza que tenemos, nos precipitamos, atraídos por la ley de gravedad, hacia el centro de la Tierra. He ahí, mis caros hermanos, el aspecto esotérico de la ley de gravedad. He ahí, mis caros hermanos, el aspecto esotérico del movimiento continuo. No hay duda de que la rueda del samsara es realmente una rueda filosófica, científica, realista, y que nosotros estamos metidos en esa rueda fatal. Ya les he dicho claramente que 3000 veces debe girar la rueda, y que si nosotros durante esos 3000 ciclos no logramos la autorrealización, entonces la mónada divina recogerá la esencia, sus principios, sus fuerzas, para absorberse entre el seno del Espíritu Universal de vida para siempre. Incuestionablemente, no todas las mónadas desean la maestría. Cuando una mónada quiere la maestría, realmente trabaja a su esencia desde adentro, desde lo más íntimo, desde lo más profundo. Una esencia trabajada así está en desasosiego
anhela, busca el camino, la senda del filo de la navaja, está inquieta. Pero cuando la mónada no trabaja a su esencia, entonces esta no está inquieta, no le interesa la espiritualidad. Ese es el caso de personas indiferentes, que no sienten realmente ningún anhelo místico. Millones son las mónadas que después de las 3000 vueltas de la rueda quedan sin autorrealización. No se puede decir que hayan fracasado, lo que sucede es que no les ha interesado la maestría. Son chispas virginales, sí, que no se hicieron llamas. Criaturas inocentes, que gozan de la felicidad divina entre el océano del espíritu universal de vida, pero no poseen la maestría. Tales mónadas ven a los maestros, a los budas, a los agnisvatas, a los kumaras, en la misma forma en que las hormigas podrían vernos a nosotros. Obviamente para tales mónadas, los mahatmas, los hierofantes, son algo imposible de entender. Seres extraños que ellas no alcanzan ni remotamente a comprender. He ahí el secreto del abismo. Ese es uno de los 7 grandes secretos indecibles. Realmente, mis caros hermanos, hay necesidad de alcanzar el estado hominal, es decir, la condición de hombre. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre, ciertamente no lo es, no ha alcanzado dicho estado de hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Se dice que allá, en el amanecer de la vida, hubieron algunos errores imperdonables. Recordad, hermanos, que los dioses también se equivocan. En principio, el instinto, dijéramos, mecánico de los animales intelectuales comenzó poco a poco, a través del tiempo y de los años, a desarrollarse, dijéramos, en la función intelectiva. Empero, hubieron ciertos seres inefables, como el ángel Sakaki y sus discípulos, que temieron por el animal intelectual. Bien sabían aquellas deidades inefables lo que es tal animal. No está de más recordarles a ustedes que el bípedo tricerebrado o tricentrado, equivocadamente llamado hombre, es tan solo una máquina. Sí, una máquina que se encarga de captar, atraer las fuerzas cósmicas para transformarlas dentro de sí mismo y retransmitirlas en forma, dijéramos, automática a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos.
Esa máquina no es hombre, es animal, pero no hombre. Y el gran ángel Sakaki, viendo que ya el instinto comenzaba a transformarse en intelecto, que pronto este bípedo tricebrado, este homúnculo racional, se daría cuenta de su propia condición de máquina. Pues sintió tanto él como los suyos temor por la humanidad. Temió, sí, que todos los millones de seres humanos fueran a caer en un estado de pasividad e indiferencia, como la de los antiguos indostanes. Bien saben ustedes lo que fueron los millones de habitantes de la India. Miraron al mundo como maya, ilusión, como un sueño de Brahadam, como algo despreciable. Entonces no trabajaron la tierra y dejaron perder enormes regiones. No se dedicaron a la industria. Y ahora vemos las consecuencias. Millones de hindúes muriéndose de hambre. Se dedicaron a la vida espiritual, despreciando al mundo. Olvidaron sus deberes en el mundo físico. Sakaki, aquel gran Elohim divinal, comprendiendo todo esto, temió pues que por los bípedos tricerebrados o tricentrados. Se dijo a sí mismo, muy pronto estos se darán cuenta de su condición, mirarán el mundo como maya, no trabajarán, no cultivarán las tierras, morirán de hambre, mirando todo como vana ilusión. Hay necesidad de que estos terrícolas, dijo, pongan en sus pies firmes en la tierra. ¿Cómo hacer? Y recordó entonces por un instante al abominable órgano cundartiguador. Creó ciertas condiciones específicas definidas y estimuló a cierto átomo que existía allí, en el coxis, para que pusiera en actividad a tal órgano. Objetivo fundamental: establecer mediante las radiaciones de tal órgano ciertos datos, dijéramos, un poco equivocados en el intelecto. Es decir, hacerle ver al animal intelectual el mundo físico como algo útil y necesario. En ese sentido no sería equivocado. Pero equivocado digo en cuanto que dispuso que el intelecto no solamente viera el mundo físico, tal cual es, en su aspecto tridimensional, sino que lo considerara como una realidad total. Diría así el arcángel Sakaki, o ángel Sakaki, preciosa criatura, que el ser humano pusiera sus pies firmes en la tierra, que se estableciera definitivamente en este mundo como todo un ciudadano, a fin de que pudiera realmente autorrealizarse a fondo, íntimamente, profundamente.
sus intenciones fueron magníficas. Yo digo que comenzó esto a realizarse allá en la época hiperbórea. Porque cuando muchos piensan que en la época hiperbórea solo resplandeció la luz, es también muy cierto que allí vimos al instinto transformado en raciocinio. Todavía recuerdo mis caros hermanos, a cierto grupo de hiperbóreos, hombres altos, sí, como de 6, 8, 10, 12 metros de estatura, armados hasta los dientes, marchando por diversos caminos. Como quiera que recuerdo vidas anteriores, no me es fácil tampoco olvidar algunas anécdotas importantes con tales guerreros. Es que ya comenzaba en ellos el instinto a transformarse en raciocinio. También es cierto que ya su raciocinio estaba dirigido completamente hacia abajo, hacia el mundo físico concreto. Había sido modificado su intelecto así, en esa forma, debido precisamente al abominable órgano cundartiguador. Sí, pues este trabajo viene desde la época hiperbórea. Surge más tarde la Lemuria. Y nadie puede ignorar que en la Lemuria resplandeció la luz, pero también nadie puede ignorar que existieron los tenebrosos de la mano izquierda, los tántricos negros, Yahvé y sus secuaces, los perversos lemuro-atlantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos resultado de desarrollo del abominable órgano cundartiguador. Así pues, que trabajó con buenas intenciones el ángel Sakaki. Las consecuencias de tal desarrollo abominable fueron un fracaso. Ustedes bien saben lo que es el abominable órgano cundartiguador. El fuego sagrado precipitándose desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Quien desarrolla ese órgano, esa cola de Satán, se vuelve terriblemente perverso, se convierte en un demonio auténtico de Egipto. El resultado de ese trabajo fue el desastre. ¿Quién sabe si a consecuencia de eso florecieron, dijéramos, los traidores del santuario de Vulcano? Hasta hubo deidusos que también resultaron enredados en este penoso asunto. Me refiero claramente, por ejemplo, a hombres como Yahvé, y a ciertos ángeles que hoy son demonios malvados, como Moroch, Baal, etc. Debería hablar de esta forma porque el arcángel Sakaki es hoy uno de los 4 tetrasustentadores del universo. Es lo que hizo la perdición del animal intelectual. Solamente quiso establecer un equilibrio y nada más. Mucho más tarde, por su arcángel, con su comitiva de sabios, resolvieron eliminar tal órgano en el animal intelectual. Mas ya fue tarde y no todos lo eliminaron.
continuaron las escuelas tántricas negras en la Atlántida, y aún en nuestros días. Pero los que sí lograron la eliminación de tal órgano, de todas maneras fracasaron, porque los resultados del abominable órgano condatiguador quedaron en la constitución interna del animal intelectual. Tales resultados son los yoes, que en su conjunto constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Sí, pues vean ustedes un gran fracaso, queriendo establecerse un gran equilibrio. He ahí la causa, el motivo por el cual los animales intelectuales hoy en día no se transformaron en hombres, no son hombres. Todo el mundo cree que sí lo son, pero no lo son. Para ser hombre se necesita poseer los cuerpos astral, mental y causal, y el animal intelectual no los tiene. Entonces los animales intelectuales no son hombres. Se parecen, pero no lo son. Guardando paralelas diríamos también que el renacuajo no es rana. Un poco grotesca resulta esta paralela, pero es verdad. Todavía no se ha transformado en rana. Se hace necesario pues que nosotros realmente estemos dispuestos a convertirnos en hombres. Se necesita la disponibilidad al hombre. Hay necesidad de formar dentro de nosotros mismos la disponibilidad al hombre. Solo así es posible que nazca en nosotros el hombre. Se hace indispensable eliminar de nuestra naturaleza las pésimas consecuencias del abominable órgano condatiguado. Esas consecuencias son los yoes, que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Solo así, mis caros hermanos, podemos marchar por el camino que nos ha de conducir al hombre. Federico Nietzsche, en su Zaratustra, nos habla del superhombre. Dice, el hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre, un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Se equivocó Nietzsche. ¿De dónde vamos a sacar superhombres si no hemos creado al hombre? Nietzsche nos habla del hombre como si el hombre ya existiera. Nosotros necesitamos crearlo dentro de nosotros mismos. No es un superhombre lo que necesitamos, sino al hombre. Él es el rey de la creación. El superhombre no existe, lo que existe es el hombre. Desgraciadamente, en nosotros todavía no existe. En cada uno de nosotros lo que existe es el animal intelectual. Necesitamos crear en sí mismos y dentro de sí mismos al rey de la creación, el hombre. Para eso se hace indispensable eliminar las malas consecuencias del abominable órgano condatiguador que cada uno de nosotros lleva adentro. Solo así, mis caros hermanos, podemos tener la disponibilidad al hombre.
Solo así podemos dentro de nosotros mismos crear el hombre. Nietzsche se equivocó hablándonos del superhombre. Ha debido hablarnos del hombre, porque el superhombre no existe, no ha existido, no existirá jamás. Lo que hay más allá del hombre es el ángel. Hombre ángel es hombre. Hombre arcángel es hombre. Lo que interesa es pues el hombre. Él está llamado a dominar el universo entero. Se ha dicho que está llamado a mandar a los ángeles y a los dioses. Porque el hombre es el rey. Si el arcángel Sacac y sus comitivas no hubieran estimulado, dijéramos, el abominable órgano cundatiguador en aquellas razas incipientes del pasado, hoy existiría sobre la faz de la tierra una gran cantidad de hombres. Desafortunadamente lo que existen son zánganos, porque el animal intelectual es un zángano. Digo zángano porque no crea, no trabaja en la gran obra del Padre. Consume todo lo que la naturaleza produce, pero él no produce nada. Aprovecha el trabajo de los dioses, pero él destruye ese trabajo. Ha llegado la hora de entender todo esto, hermano, y cuesta trabajo porque resulta que el intelecto de cada uno de ustedes está lleno de datos, dijéramos, equivocados. Y se les habla así diciéndoles que el hombre no existe. Puede que lo acepten ustedes en principio, pero hay un trasfondo allá en el subconsciente que reacciona, ofrece resistencia, presupone que sí existe y que ustedes son tales hombres. Se forma entre ustedes pues un dualismo en que sí y no existe. Ante todo debemos acabar con ese dualismo y en forma íntegra entender que el animal intelectual es lo que existe, que el hombre todavía no ha sido creado dentro de nosotros mismos. Algunos datos pueden ayudarnos a aclarar este concepto. Si el hombre es el rey de la creación, tiene que ser rey de sí mismo. Pero si no somos reyes de nosotros mismos, si no sabemos gobernar nuestros propios apetitos, nuestros deseos y nuestras pasiones, ¿cómo vamos a ser reyes de la creación? Ahora, si no somos reyes de la creación, mucho menos podemos ser reyes del universo o del infinito. Si no somos reyes de la creación, no somos hombres. Así pues, o somos o no somos reyes. ¿Cómo podemos ser reyes si no sabemos gobernar nuestros propios apetitos? ¿Acaso puede gobernar al universo el que no se gobierna a sí mismo? Hay necesidad de comprender esto, de asimilarlo, de entenderlo a fondo y de crear dentro de nosotros la disponibilidad al hombre. El hombre misericordioso, sol absoluto, emana de sí mismo
sus radiaciones. Estas son vivificantes, divinales, 100%. El omnimisericordioso sol absoluto, con sus emanaciones, puede vivificar la semilla sexual que cargamos en nuestras glándulas sexuales, para que broten en nosotros los cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores del ser. Desafortunadamente nosotros nos hemos desviado del camino, nos hemos alejado demasiado del sol misericordioso absoluto. Y entonces esas emanaciones ya no alcanzan casi a vivificar. Necesitamos acercarnos más y más al omnimisericordioso. Y eso solamente es posible disolviendo el ego, eliminando dentro de nosotros las pésimas consecuencias del abominable órgano condartiguado. Así, eliminando tales factores de discordia, nos acercamos al sol absoluto. Y él con sus emanaciones vivificará la semilla para que broten los cuerpos solares. Cuando hablo de emanaciones del omnimisericordioso, omnipresente, omnipenetrante, sol absoluto, debe entenderse que tales emanaciones vienen en forma de radiaciones, que atraviesan primero a través del primer logos, y después pasan por el segundo, y por último por el tercer logos. Dichas emanaciones se expresan ya concretamente en nosotros en la forma del hidrógeno sexual Si-12. Obviamente, desintegrando el ego y transmutando el hidrógeno sexual Si-12, conseguimos la vivificación maravillosa de la simiente para que broten los cuerpos existenciales superiores del ser. Entendido todo esto, mis caros hermanos, debemos crear, repito, la disponibilidad al hombre. Es trágico, doloroso continuar metidos nosotros en esta rueda del samsara. Rueda que se mueve, como ya les he dicho y les repito otra vez, con los materiales de desecho. Me refiero enfáticamente a los millones de criaturas animales intelectuales que se precipitan involutivamente hacia el abismo. Estar descendiendo y subiendo por la trágica rueda, ¿es acaso cosa bella? Más vale de una vez disponernos a crear en nosotros al hombre. Es obvio que no todas las mónadas quieren la maestría, pero si ustedes están aquí, si nos hemos reunido en este recinto sagrado, es porque las mónadas de cada uno de nosotros quieren la maestría. Es porque las mónadas de cada uno de ustedes anhelan la maestría. Y si no, ninguno de ustedes estaría aquí, en este recinto. Así pues, entender es indispensable. Comprender lo que somos realmente. Darnos cuenta de que no somos sino unos bípedos tricerebrados, unos homúnculos racionales. Entendido esto, debemos meternos resueltamente, con
por la senda del filo de la navaja, hasta lograr un día la liberación final. Bien, mis caros hermanos, hasta aquí la plática de esta noche. Pero estoy dispuesto a contestar preguntas. Para algo puede ser para. Cuando en un paso del tiempo, cuando ya sea millones de años, dentro de millones de años, que ya muchas monas hayan adquirido la maestría y otras que no, pero que se les haya disuelto el ego, como aquellas que, digamos, como aquellas que usted dice que nos veían a nosotros como, ellas como niñitas nos veían a nosotros. Ellas ya no tienen ego, ¿verdad? Hay que explicarte en forma sencilla para que entiendas. Pues es claro que no todas las mónadas o chispas divinas quieren la maestría. Eso es obvio. Bien, aquellas mónadas que no logran adquirir la maestría nos ven a nosotros en forma análoga o semejante, al modo como las hormigas nos ven a nosotros. En otra palabra, aquellas mónadas que no adquirieron la maestría ven a los dioses santos, a los maestros, a los mahatmas, a los hierofantes, a los brujis, en la misma forma en que las hormigas que andan por ahí nos puedan ver a nosotros. Es decir, si las hormigas no nos entienden a nosotros, si somos demasiado grandotes para ellas, así también las mónadas sin maestría no pueden entender a los maestros, los ven como algo que no de ninguna manera entenderían. Eso es lo que yo quiero afirmar, aclarar. ¿Entendido? Pero esas monadas ya no tienen ego. Pues no tienen ego. Realmente el ego tiene un principio. El ego tiene un fin. Incuestionablemente al ego debemos disolverlo con nuestra propia voluntad, es decir, en forma intencional, o la naturaleza se encargará de disolverlo en el abismo. Pero no puede inmortalizarse. O lo disolvemos o no lo disuelven. Una de dos, o de dos una. Y entonces nunca se van a acabar los egos. Pues tiene que acabarse, puesto que la naturaleza los disuelve si nosotros no los disolvemos. Las mónadas sin maestría, aquellas que pasaron más allá de los 3.000 ciclos de existencia, ya no tienen ego. Ellas no lo disolvieron, se los disolvió la naturaleza. Están libres de ego, pero ellas no tienen la dicha de haber dominado el ego, de haberlo vencido, de haberlo disuelto. La naturaleza se encargó de hacer ese trabajo. La naturaleza se encargó de disolverlos en el fondo del abismo. Ellas están libres, pero no son mónadas maestros. Las libertó la naturaleza. Ellas no pudieron libertarse por sí mismas. ¿Entendido? Caros hermanos, ¿alguien quiera preguntar algo? Yo quisiera preguntarle, maestro, ¿qué posibilidades habían cuando no estaba desarrollado el órgano fundamental, cuando no había cometido el error que nos afirma usted ahora del ángel Sacati? ¿Qué posibilidades tenía esa máquina? ¿Podía autorrealizarse a fondo? Pues mi concepto sencillamente es que aquellos seres humanos instintivos, primitivos, si no hubiesen sido, dijéramos, dominados por el abominable órgano kundartiguador,
si en su naturaleza interior no se hubiese desarrollado el abominable órgano convertiguador. Pues podrían ser ahora distintos, diferentes, posiblemente se hubieran convertido en hombres. Desafortunadamente, ese órgano convertiguador los convirtió en bestias. Ahora bien, las intenciones del ángel Sakákido fueron convertir esas criaturas en bestias. No. Fueron nobles. Fueron el que el ser humano encontrara un punto de equilibrio en la naturaleza, que se estableciera como ciudadano de este mundo, para que aprovechara el tiempo y se autorrealizara. Pero las consecuencias del abominable órgano convertiguador fueron terribles. Se convirtió, pues, el animal intelectual en bestia, en vez de hombre. Yo conceptúo que mejor hubiera sido instruirle, enseñarle los misterios de la vida y de la muerte, mostrarle el camino de la autorrealización, hacerle ver que la tierra era una escuela que necesitaba. Posiblemente a base de sabiduría, sin necesidad de haberle desarrollado el abominable órgano convertiguador, hubiesen los terrícolas encontrado su punto de equilibrio, sin necesidad de precipitarse por la vía de la degeneración. Ese es mi concepto. ¿Alguno otro tiene algo que preguntar? Si alguien tiene que preguntar algo, pregunta. Ninguno debe quedar con dudas. Bueno, como no veo más preguntas, no escucho más preguntas, pues vamos a hacer nuestra cadena esotérica.